más había que aportar al sistema axiomático cuando Gödel se topó de frente con las barreras de la lógica. Encerrado ya en su teorema de la incompletitud, pecó Gödel quizá de no alejar en cierta medida su perspectiva, de no observar desde otro prisma los 21 axiomas que un día David Hilbert recopiló para convertir la consistencia de las matemáticas en una verdad absolutamente infusa. Lo que mi axioma supone es la completitud de lo que un día pudo parecer para siempre incompleto. Mi teorema de la completitud no solo supone la absoluta revolución del mundo de las matemáticas, supone la apertura de los horizontes hacia una nueva manera de conocer, de entender y de saber las cosas. Hablamos, damas y caballeros, de la existencia sin atisbo de dudas de las verdades absolutas, del conocimiento más puro, del descarte de las probabilidades y las posibilidades. Encauza mi descubrimiento de saber hacia un único camino. Señoras y señores, no me tiembla el pulso ni la voz cuando afirmo que lo que hablo y lo que trato no es otra cosa sino la más irrefutable prueba de la existencia de un ente superior, de un control absoluto sobre todas y cada una de las cuestiones que antes pudieran parecer irresolubles. Me estoy refiriendo a nada menos que un Dios. Edward. Buenos días, profesor. Por poco se te escapa, ¿eh? Sí, muchas gracias. Las matemáticas absolutas. Refutación del teorema de incompletitud de Carl Gödel por el doctor Tomás Velo. Todavía no somos conscientes de lo que esto puede suponer, ¿eh? Doy por hecho que aceptas la invitación al Congreso. Sí, pensaba mandarle un correo. Estoy deseando escuchar al doctor Tomás Velo en persona.
Últimas noticias. Miles de personas fallecen en la localidad de debido a la explosión de una bomba nuclear. Las autoridades aún discuten sobre el origen del proyectil. ¿Profesor? Edward, gracias a Dios te veo. Estuve anoche estudiando la publicación en profundidad. Estuve contrastando algunos cálculos, pero hay algunas cosas que no termino de entender. ¿Cómo? No consigo... Edward, ¿a qué hora has aterrizado? ¿No has escuchado las noticias? Sí. Ha habido una enorme explosión. El número de víctimas es incalculable aún. Es terrible. Pero, profesor, el congreso son 2 días. Me gustaría aclarar... Edward, el doctor Velo no había volado todavía. Él también ha muerto. Todos están muertos. Y sin el doctor Velo ese paper ya no vale para nada. Pero, profesor... Edward, ¿y tus padres? ¿Y tu familia? ¿Tus amigos? De todas formas, no sé si se celebrará el congreso. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Es este el edificio donde se celebrará el CEAN? Sí. Quería preguntar sobre la presentación del doctor Tomás Velo. ¿Podría ser más específico? Sí. Su publicación, Las matemáticas absolutas. ¿Podría usted decirme quién las pondrá? Lo siento, señor, yo no tengo ese tipo de información. Entonces, ¿con quién puedo hablar? Oiga, yo no puedo hacer nada por ayudarle, no lo sé. ¿Pudiera darme la lista de ponentes? Señor, le estoy diciendo que yo no tengo ese tipo de información. Tomás Velo. Exponía su teorema en el Congreso. Perdone, le pido que no insista. No puedo mirarlo, de verdad, que solo un segundo. Mire, le voy a pedir que abandone el edificio. Aquí nadie puede ayudarle. Pero por favor, es un segundo. Oiga, basta. O deja de insistir o llamaré a seguridad.
Diga. Hola, Edward. ¿Quién es? ¿Doctor Velo? Escúchame. No tengo mucho tiempo. Están intentando ocultar mi descubrimiento. Tienes que hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Edward, te necesito. Oiga, doctor. Oiga. Oiga, doctor. Oiga. Doctor. Oiga, doctor. Doctor. Escucha. Oiga, doctor. Oiga. Doctor. Profesor. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, buenas noches. Me han atracado y creo que me han roto la nariz. ¿Podría verme un médico, por favor? Lo sentimos, pero ahora mismo no hay nadie que pueda atenderle. Profesor. 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 Fui al edificio donde se celebrará el congreso y pregunté si alguien expondrá en lugar del doctor Velo. Edward, ¿por qué sigues con esto? El doctor Velo está muerto. Todos han muerto. Entonces alguien tendrá que aclarar lo que nos ha dejado. ¿Quieres aclarar algo? Mira. Esa bomba tendría una potencia ¿de cuánto? ¿De 70 megatones? En el mejor de los casos, no sería descabellado pensar en un radio letal de 10 kilómetros. Eso supone un área total de 300 kilómetros cuadrados, absolutamente arrasados al instante. Y suponiendo que la densidad media de la población de nuestro país es de 100 personas por kilómetro cuadrado, ayer murieron 30.000 personas en cuestión de segundos. Pero profesor, ese cálculo es tan absurdamente aproximado que no está ni cerca de ser cierto. Ha dejado fuera tantas variables que el número de víctimas podría ser muchísimo menor. ¡O mayor, Edward! Parece mentira que no hayas tenido en cuenta la variable de la lógica para decir esa estupidez. ¿O qué te crees? ¿Que los que tiraron la bomba no estaban apuntando cuando la lanzaron? No habría variables si usted me ayudara a resolver el teorema del doctor Velo. Él llegó a hablar de entidades supremas. El doctor Velo no puede decir nada de eso porque está muerto. Solo son palabras sin contrastar. ¿O qué crees? ¿Que no le pasó lo mismo a David Hilbert hace 200 años? Y como él, habrá habido cientos que hayan intentado demostrar las capacidades absolutas de las matemáticas. Dime cuántos como tú se habrán obsesionado con la idea de ser dioses, Eduard. ¡Que no es por mí! ¡Yo no quiero ser un dios! Pero es que no te das cuenta de que ese teorema sería la clave para absolutamente todo. No puede ser la solución de nada porque es que sigues sin darte cuenta de que ya está todo decidido. Estamos condenados. ¡Condenados! Nadie nunca jamás podrá alcanzar algo parecido siquiera al conocimiento absoluto. Siempre he admirado tu actitud, pero tienes que saber cuándo parar. Es insano.
¿Y qué cojones te pasa?